Ya hemos aprendido a utilizar una tabla de valores para poder encontrar los puntos importantes que me permitan realizar una gráfica. Por ejemplo, tenemos la función y es igual a x cuadrado o f de x igual a x cuadrado. Ustedes van a ver que ya tengo un plano cartesiano y tengo una tabla con unos valores muy limitados. Tomé 5 que son muy representativos de la conducta, del comportamiento de esta función, y para simplificar el procedimiento lo que le quiero mostrar. Nosotros vamos a hacer varias cosas. Nosotros vamos a trazar la gráfica de f de x igual a x cuadrado, y igual a x cuadrado, encontrando el valor correspondiente en y a cada una de esas x, pero luego vamos a hacer unos desplazamientos a esa gráfica para que ustedes vean cómo alterando lo que dice la función podemos predecir cuál es el comportamiento de la gráfica y viceversa. Viendo cuál es la modificación que ha tenido la gráfica, podemos tener una certeza de cuál es el nombre de la función. Así que vamos primero a trazar la gráfica principal, la que vamos a utilizar de molde, que se llama y es igual a x cuadrado. ¿Qué dice y es igual a x cuadrado? Que la y va a asumir el valor del cuadrado de la x correspondiente. Por ejemplo, si x es negativo 2, y es igual a negativo 2 al cuadrado. Quiere decir 4. Si x es negativo 1, y es igual al cuadrado de negativo 1, que es 1. Si x es 0, y es 0 al cuadrado, que es 0. Si la x es 1, y será igual a 1 al cuadrado, es decir, 1. Y si x es 2, y va a ser el cuadrado de 2, es decir, 4. Aquí tengo 5 valores de x y y, tengo 5 valores que corresponden a 5 puntos de la gráfica y es igual a x cuadrado. Así que vamos a trazar esos puntos en el plano cartesiano. El primer punto es negativo 2 acompañado de 4. Pues vamos a buscar negativo 2 en la x, 4 en la y. El punto negativo 2, 4 queda aproximadamente en esta posición. Este es el punto negativo 2 acompañado de 4. Próximo punto es el negativo 1, 1. Negativo 1, 1 quiere decir que ese punto se encuentra aquí. Vean el punto 0, 0, que también se conoce como el origen de las coordenadas, la unión de los dos ejes. El punto 1, 1 pertenece a la parábola también. Así que el punto 1, 1 lo trazamos. Y el punto 2, 4, cuando x es 2 y y es 4, el punto aproximadamente se encuentra aquí. Ahora vamos a trazar esa gráfica partiendo de que esta forma no puede ser aguda, tiene que ser como una concavidad. Aquí tiene que verse el comportamiento de una gráfica que es cóncava hacia arriba. Bien, que vamos a trazar con cuidado para tratar de unir los puntos conocidos y predecir cuál sería el comportamiento de los puntos que aún nos falta por conocer. Igualmente, si fuéramos a trazar el lado izquierdo de la gráfica, haríamos lo siguiente. Aproximadamente esa sería la trayectoria y desde este punto eso es una representación muy aproximada de la gráfica y es igual a x cuadrado. ¿Okay? Obviamente, como esto se extiende al infinito, tanto en el dominio como en el campo de valores, es decir, tanto de izquierda a derecha como de abajo hacia arriba, es infinito. Hay un límite inferior,
pero a nivel superior no hay límite. ¿Okay? Así que el punto más bajo posible es el punto 0, 0 y de ahí en adelante es infinito. El campo de valores de esta función es y mayor o igual que 0. El dominio son todos los números reales. Ahora miren bien. Nosotros vamos a ver cómo sería si yo, por ejemplo, tuviera una función que en lugar de llamarse y igual a x cuadrado o f de x igual a x cuadrado, también se le puede llamar f de x igual a x cuadrado, ¿qué pasaría si yo tuviera la gráfica de f de x es igual a x menos 2 al cuadrado? Bueno, nosotros podríamos hacer una tabla como esta y realizar el mismo trabajo que ya hemos hecho. Sustituir los diferentes valores que me den una idea aproximada, porque fíjense, lo importante de una parábola es que tenemos que incluir el vértice. Si yo trazo una gráfica con unos puntos que no son muy representativos, pues no voy a poder tener una idea clara de cómo es la gráfica. Podría tener una idea clara de cómo es un segmento de esa gráfica, pero no de la conducta de la gráfica. Si hago una parábola, por ejemplo, que es una de las tantas gráficas que existen, yo no incluyo el vértice, pues yo no tengo prácticamente nada de información. Igual que si tuviera una gráfica del tipo cúbica y no conozco cuál es el punto de inflexión, pues tampoco sé nada. Así que es importante que yo sepa qué valores son los necesarios para yo poder expresar o demostrar cuál es el comportamiento o la tendencia de esa función. Ahora, todos esos problemas se pueden limitar si yo me fijo en lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre f de x es igual a x menos 2 al cuadrado? O, esto dicho de otra forma, f de x es igual a x cuadrado. ¿Qué diferencia hay entre f de x es igual a x cuadrado o f de x es igual a x menos 2 al cuadrado? Bueno, la diferencia es que estoy restándole 2 a la x. ¿Bien? Estoy restándole 2 a la x. ¿Qué efecto tiene eso en la gráfica? Pues miren, el siguiente. El punto más bajo es el que está a una altura de 0. Y si está a una altura de 0 es porque el valor que le iba al cuadrado también era un 0. Aquí tiene que pasar exactamente lo mismo. ¿Cuál es el valor que me hace 0 este paréntesis? El valor que me hace 0 este paréntesis es colocar un 2 en la x para obtener un 0 en la y. Si yo coloco un 2 en la x, voy a tener un 0 en la y. De modo tal que el punto 2,0 pertenece a esta gráfica que está aquí. Así que yo voy a trazar el punto 2, 0. El valor que me hizo 0 ese paréntesis corresponde al vértice de esta parábola. El vértice estaba originalmente en 0, 0 y ahora está en el punto 2, 0. ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica me da una idea de que es un desplazamiento de 2 unidades a la derecha. Y eso es lo que quiere decir. Cuando usted resta a la x, y compara esa función con la función original sin haberle restado el valor que sea, usted está desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, todos estos puntos que ya yo conozco, los voy a ubicar 2 unidades a la derecha, porque estoy restando 2. Al restar 2, desplazo la gráfica 2 unidades a la derecha. Así que yo voy a desplazar este punto que está en la posición negativo 2, 4. Ahora voy a desplazarlo 1, 2 a la derecha y voy a caer exactamente en el eje Y. Este punto es este desplazado 2 a la derecha. Este punto que está aquí, menos 1, 1, lo voy a desplazar 2 unidades a la derecha y va a terminar precisamente coincidiendo con uno de la gráfica original. Voy a desplazar este punto 2 unidades a la derecha. Este punto lo voy a desplazar 2 unidades a la derecha y ya fue el primero que encontré. Así que he desplazado 3 puntos a la derecha. Este punto lo desplacé 2 unidades a la derecha. Este punto, el menos 1, 1, lo desplacé 2 unidades a la derecha. Está ahora en la posición 1, 1. El punto 0, 0 se desplazó 2 unidades a la derecha. El punto 1, 1 de la original ahora va a estar en la posición 3, 1. Estoy desplazándolo 2 unidades a la derecha.
Y el punto 2, 4 ahora va a ser el punto 4, 4. Está desplazado 2 unidades a la derecha. Yo, al restar 2, desplacé todo 2 unidades a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que volver a pasar el trabajo de una tabla, simplemente voy a unir los puntos. Pero, para propósitos didácticos, yo voy a trazar esta gráfica como una línea entrecortada, para que ustedes puedan ver lo que ocurrió entre la gráfica original y la misma gráfica habiendo sido desplazada. Por lo tanto, voy a hacer la nueva concavidad aquí. ¿Okay? Y me va a permitir, vamos a hacer esta continuación. Y entonces pueden ver, con mucho cuidado, noten que esta es la gráfica original, y es igual a x cuadrado, y que esta es el desplazamiento de la propia x cuadrado 2 unidades a la derecha. El haber sido f de x es igual a x menos 2 al cuadrado, ese menos 2 es el responsable de haber ubicado la gráfica 2 unidades a la derecha. Mucho cuidado, este desplazamiento es horizontal. Y cuando nosotros hablamos de menos, solemos asociarlo con el movimiento hacia la izquierda. Sin embargo, en cuanto al desplazamiento de una gráfica, si el desplazamiento es horizontal, la operación matemática es opuesta a lo que nuestra lógica nos diría. ¿Por qué? Por lo que le expliqué desde el comienzo. El valor, en el caso de una parábola, el valor original que correspondía al vértice era el que me daba el valor más pequeño, el valor más bajo, que era 0 al cuadrado. Ustedes sabrán que tanto negativos como positivos, al elevarlo al cuadrado, tendré valores mayores que 0. El número más pequeño posible que puede tener x cuadrado es 0 al cuadrado, es el valor más pequeño. Por lo tanto, si ahora la función es x menos 2 al cuadrado, el valor más pequeño posible para que este paréntesis sea 0 es que la x sea 2. No hay otro valor. Para que este paréntesis sea 0, la x tiene que ser 2. Es decir, el punto 2, 0 pertenece a la gráfica, mientras la función original contenía el punto 0, 0, ahora esta tiene el punto 2, 0. Noten que ya desde el vértice ya yo sabía que hay un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, el que originalmente era el punto negativo 2, 4, ahora al ser desplazado a la derecha va a ser el punto 0, 4. El punto 0, 4 pertenece a esta gráfica desplazada. El punto que originalmente era negativo 1, 1, ahora va a ser el punto 1, 1, que coincide con uno de los puntos de la gráfica de la función original. Pero la importancia es que es un desplazamiento de el menos 1, 1. El punto 0, 0, ahora es el punto 2, 0, se desplazó 2 unidades a la derecha. El punto 1, 1 de la original, desplazado 2 a la derecha, pasa a ser el 3, 1, el correspondiente de la nueva gráfica, y el punto que originalmente ocupaba la posición 2, 4, ahora pasa a ser el punto 4, 4. En resumidas cuentas, haber restado 2 equivale a desplazar la gráfica original, la gráfica y es igual a x cuadrado, 2 unidades a la derecha. 2 unidades a la derecha. Ya hemos visto que si conocemos la gráfica f de x es igual a x cuadrado y conocemos su gráfica, sabemos reconocer la gráfica,
Si trazáramos la gráfica de f de x es igual a x menos 2 al cuadrado, observamos que hay un desplazamiento de la gráfica original 2 unidades hacia la derecha. Haber restado 2 a la x en la función original provoca que la nueva gráfica sea la misma original desplazada 2 unidades hacia la derecha. Bien, ahora, ¿qué pasa si sumo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo que se nos pregunta es, ¿puedes trazar la gráfica de f de x es igual a x más 2 al cuadrado? Hacemos el mismo planteamiento. En el caso de una parábola, el valor más pequeño posible, el vértice, si la parábola abre hacia arriba, si la parábola abre hacia abajo, será el valor más alto. En una parábola cóncava hacia arriba, el valor más bajo es el vértice y corresponde, en el caso de y es igual a x cuadrado, al punto 0, 0. ¿Sí? Noten, no hay ninguna y más baja que 0. No vamos a obtener y negativa. Habiendo dicho eso, ¿cuál sería el vértice de esta nueva parábola? Bueno, si tengo x más 2, el vértice es el valor que me hace 0 el paréntesis. ¿De qué manera x más 2 es 0? Bueno, cuando la x asume el valor negativo 2. Si sumándole 2 a la x necesito obtener un 0, esa x tiene que ser negativo 2. ¿Ok? Así que cuando sustituyo un negativo 2, obtengo un 0 que al elevarse al cuadrado sigue siendo 0. Por lo tanto, el punto negativo 2,0 pertenece a esta función f de x igual a x más 2 al cuadrado. El punto negativo 2,0 es este punto que está aquí. Y si ustedes se dan cuenta, si el vértice de la función original es el 0, 0, y ahora es el punto menos 2, 0, ya yo vi que un punto que conozco se desplazó 2 unidades hacia la izquierda, y eso es lo que va a hacer sumarle a la x. Cuando yo le sumo o le resto a la x, antes de que esa x sufra las modificaciones, como en este caso un cuadrado, lo mismo pasaría con una cúbica, lo mismo pasaría con una raíz cuadrada. Si usted suma o resta a la x antes de hacerle las modificaciones propias de la función, usted está promoviendo un desplazamiento horizontal. ¿De qué manera? Si la x va a tener un número restado, la gráfica se desplaza a la derecha. Si la x va a tener un número sumado, la gráfica se desplazará a la izquierda, como es este caso. Por lo tanto, todos los puntos conocidos los voy a desplazar 2 unidades a la izquierda. ¿Por qué tomo el 2? Pues porque es un número pequeño, pero lo suficientemente amplio para yo poder contrastar ambas gráficas. Vean, conozco el punto negativo 2 acompañado de 4, pues 2 unidades a la izquierda. En lugar de estar en menos 12, estaría en menos 4. El punto negativo 4 acompañado de 4, aproximadamente en este valor, pertenece a la gráfica de la función f de x igual a x más 2 al cuadrado. Conozco este otro punto, que es el menos 1, 1 de la función original. El menos 1, 1 de la función original pasaría 2 unidades a la izquierda. Ahora sería negativo 3, 1. El punto negativo 3, 1. El negativo 3, 1 pertenece a la nueva gráfica, a f de x igual a x más 2 al cuadrado. Desplazamiento 2 a la izquierda. Ya vimos el caso del vértice, el punto que originalmente ocupaba la posición 0, 0. Ahora el vértice ocupa la posición negativo 2,0. Veamos el cuarto punto. La función original tiene el punto 1, 1, 2 a la izquierda. La nueva gráfica pasaría por el menos 1, 1, un punto que coincide con la función original. Y el quinto punto que he trazado, que corresponde al 2, 4, ahora pasaría a ser el 0, 4. ¿Por qué? Porque está 2 unidades hacia la izquierda, ¿bien? Así que este sería un 2, este sería el 3, el 4 estaría aquí. Este es el punto 0, 4. Así que la parábola que corresponde, la gráfica de parábola que corresponde a esta función, también la voy a trazar en líneas entrecortadas para que puedan diferenciarla de la función original. Y tendría este tipo de comportamiento. Hago una pequeña concavidad hacia arriba. Bien, porque si lo hago en forma de V, estaría haciendo la gráfica de valor absoluto de X. Noten que estoy haciendo de forma entrecortada una concavidad.
Luego, con mucho cuidado, trato de trazar la gráfica entrecortada, de modo que ustedes puedan apreciar el comportamiento de cómo prácticamente es la misma gráfica, pero desplazada, ¿sí? Es la misma gráfica, pero desplazada 2 unidades a la izquierda, ¿ok? Veamos. Bien. Y puedo borrar el nombre de la gráfica original para que no obstaculice la nueva gráfica que estoy trazando. ¿Ok? Noten, esta es la función, la gráfica de la función original. Esta es la gráfica de la función original. Y esta que aparece entrecortada es el desplazamiento 2 unidades a la izquierda que corresponde a esta función que está aquí. Por lo tanto, esta función es precisamente es desplazar la gráfica original, la gráfica que corresponde de y es igual a x cuadrado, la gráfica de la función original, 2 unidades hacia la izquierda. Así que 2 formas. Si usted tiene la función que es una transformación de la original de y es igual a x cuadrado o f de x es igual a x cuadrado, si usted conoce la función original y le dan una variación, es decir, aquí están diciendo eleva al cuadrado la variable y aquí están diciendo primero súmale 2 a la variable y luego eleva al cuadrado. ¿Okay? Estos desplazamientos son horizontales. Cuando le resto a la x, el desplazamiento es a la derecha. Cuando le sumo a la x, el desplazamiento es hacia la izquierda, ¿ok? Por lo tanto, en resumidas cuentas, si usted tiene f de x menos c, eso corresponde a f de x desplazada c unidades a la derecha. La flecha hacia la derecha implica dirección derecha. Bien, y si por ejemplo usted tiene, vamos a hacerlo más alejado, si usted tiene f de x más c, eso corresponde a f de x desplazada c unidades hacia la izquierda. ¿Ok? Lo hicimos para x cuadrado, que es una parábola, pero aplica para todas las funciones. Aplica para la línea recta, aplica para x al cubo, aplica para x a la 5, para la raíz cuadrada, para los valores absolutos. Esto aplica para todo, ¿ok? Más adelante vamos a hacer desplazamientos verticales. Cuando le hacemos modificaciones a una función básica conocida, como en el caso de y es igual a x cuadrado, y esas modificaciones consisten en sumar o restar directamente a la variable, antes de que la variable sufra las modificaciones propias de la función, vamos a ver
que la nueva gráfica será un desplazamiento horizontal en relación a la original. Ya hemos visto que si comparamos la función y igual a x cuadrado con la gráfica de y igual a x menos 2 al cuadrado, sabiendo que le estamos restando a la x antes de elevarla al cuadrado, obtendremos una gráfica que es igual a y igual a x cuadrado, pero desplazada 2 unidades hacia la derecha. Haber restado 2 a la variable crea un desplazamiento horizontal 2 unidades a la derecha de la función original. Mientras, si comparamos y es igual a x cuadrado con y es igual a x más 2 al cuadrado, donde estamos sumándole 2 a la variable antes de que sufra las modificaciones propias de esta función, que es elevarse al cuadrado, veremos que esta nueva gráfica será desplazada 2 unidades a la izquierda en relación a la función original. En resumen, sumar o restar a la variable antes de que esta variable sufra las modificaciones propias de la función conlleva un desplazamiento horizontal en el sentido opuesto a la operación matemática realizada. ¿Qué tiene que ocurrir para que el desplazamiento sea vertical? ¿Qué tiene que ocurrir para que el desplazamiento sea vertical? Pues el desplazamiento vertical se logra cuando se le suma o se le resta a la variable y, no a la x. Aquí no vamos a tener suma o resta de un número a la x para luego elevarla al cuadrado. No. Aquí vamos a elevar al cuadrado la x, por lo tanto ya obtendríamos la y luego le sumamos o le restamos un valor específico. Por lo tanto, vean el siguiente ejemplo. Si yo quisiera saber cómo es la función f de x es igual a x cuadrado más 2, primero tengo que saber si estoy ante un desplazamiento horizontal o vertical. Si hay un número que se le está sumando, pero es a x cuadrado, no se le está sumando a x. Se le está sumando a la x después de esa x haber sufrido las modificaciones propias de la función original, que era elevarla al cuadrado. Y es igual a x cuadrado. Por lo tanto, hasta aquí, omitiendo el 2, nosotros tenemos y. Y sabemos que y corresponde a la altura del punto. Si nosotros le sumamos 2 a la altura, obviamente estamos desplazándola, la gráfica original, 2 unidades hacia arriba. Noten que es diferente al desplazamiento horizontal. Estamos hablando de un desplazamiento vertical porque en lugar de sumarle o restarle a la x, estamos sumando o restando directamente a la y. La x ya sufrió las modificaciones que tenía que sufrir. Y luego que obtenemos el resultado, aparte, sumamos un número o restamos un número. A diferencia del desplazamiento horizontal, donde ese desplazamiento era en dirección opuesta a la operación matemática realizada, es decir, sumarle a la x desplaza a la izquierda, restarle a la x desplaza a la derecha. Aquí, el desplazamiento, cuando hablamos de desplazamiento vertical, va a la par con la operación matemática. Sumarle a la y implica desplazar hacia arriba. Restarle a la y implica desplazar hacia abajo. En este caso tenemos f de x igual a x cuadrado más 2. Vean que lo más pequeño que puede ser x cuadrado, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, lo más pequeño que puede ser x cuadrado es un 0. Si lo más pequeño que x cuadrado puede ser es un 0, ¿cuánto es lo más pequeño que puede ser x cuadrado más 2? Pues 2. Lo más pequeño que x cuadrado más 2 puede llegar a ser es un 2. Así que, sustituyendo un 0, obtenemos 0 al cuadrado más 2, el punto 0,2. Así que el punto 0,2 pertenece a esta parábola. Vamos a localizar el punto x0, y2 y obtenemos que el vértice
En lugar de estar en el punto 0, 0, ahora está en el punto 0, 2. ¿Qué usted vio? Un desplazamiento 2 unidades hacia arriba. Lo mismo va a pasar con todos los puntos que ya conocemos. Así que, si conocemos el punto negativo 2,4, es decir, la altura de este punto es 4, pues la nueva altura va a ser un 6. El punto de la nueva parábola f de x es igual a x cuadrado más 2. Ese punto correspondiente va a ser ahora a una altura de 6 en lugar de una altura de 4. ¿A qué altura está el punto negativo 1, 1? Pues está a una altura de 1. Recuerden que la altura es el valor en y del punto. Si el valor en y de este punto menos 1, 1, el valor en y es 1, pues esa es su altura. Si la altura de este punto es 1 y la desplazo 2 hacia arriba, ahora la nueva altura es un 3. Por lo tanto, la nueva gráfica pasa por el punto negativo 1,3. Negativo 1,3. Ya conocemos el vértice, que originalmente era el punto 0, 0, ahora es el punto 0, 2. Veamos el cuarto punto conocido. El punto 1, 1 está, como bien dice la coordenada, está a una altura de 1. Al desplazarlo 2 unidades hacia arriba, la altura 1 ahora va a ser una altura 3. Así que el punto 1,3 pertenece a esta parábola que estoy trazando. Y el punto 2 acompañado de 4, que estaba a una altura de 4, ahora va a estar a una altura de 6. Por lo tanto, el punto 2, 6 pertenece a la nueva gráfica. Y para comparar y contrastar ambas gráficas, mientras esta está formada por una línea continua, esta va a estar formada por línea entrecortada. Voy a comenzar por el vértice, a realizar una concavidad hacia arriba. Voy a comenzar con el vértice y voy a hacer una concavidad hacia arriba. ¿Por qué comienzo con el vértice, con esa pequeña concavidad? Porque eso es una característica propia de la parábola. Si yo simplemente uno los puntos de forma lineal, estoy trazando una gráfica que no se parece en nada al verdadero comportamiento, porque esa no es la conducta de una variable que está siendo elevada al cuadrado. Los cambios entre un valor en x y el siguiente son pronunciadamente diferentes, distinto al valor absoluto, donde sí, usted va a tener una gráfica en forma de v. En una parábola, como lo es y igual a x cuadrado, usted no tiene un comportamiento lineal. Entonces vamos a hacer una aproximación de cómo uniríamos estos puntos. Y vamos a hacer aquí una aproximación de cómo uniríamos estos puntos. La nueva gráfica f de x es igual a x cuadrado más 2 es un desplazamiento vertical 2 unidades hacia arriba en relación a f de x es igual a x cuadrado. Noten la función original continua, o sea, ilustrado de forma continua, y hemos trazado de forma entrecortada el desplazamiento de la original, que es x cuadrado más 2. Usted puede confundirse desde el punto de vista óptico pensando que estas dos gráficas están muy cercanas aquí, pero están muy separadas aquí. Porque lo estamos viendo quizás como veríamos una carretera, pero nosotros no podemos verlo como si fuera una carretera. ¿Bien? Nosotros tenemos que verlo en una sola dirección. No podemos ver el ancho como si fuera una carretera. Nosotros tenemos que observarlo a nivel vertical. Así que aunque esta distancia parezca pequeña, al igual que esta, en comparación con esta que es más grande, no son comparables porque estoy utilizando diferente dirección. Tengo que comparar las gráficas solamente de forma vertical. Así que, si yo digo que el desplazamiento vertical es 2, y yo digo que la distancia entre estos dos puntos, entre este y este es 2, esa distancia se tiene que respetar a lo largo de la gráfica. ¿Ok? Así que a nivel vertical, ese desplazamiento de 2 unidades a la izquierda se respeta, se conserva
se mantiene a lo largo de todo su trayecto. Entonces, ¿qué podemos establecer? Vamos a establecer lo siguiente. ¿Bien? Ya sabemos que esta nueva gráfica se llama f de x es igual a x cuadrado más 2. Sabemos que ese es el nombre de la gráfica. ¿Ok? F de x es igual a x cuadrado más 2. Esa es la entrecortada. Quiero establecer lo más importante, que es el concepto. F de x es igual a x cuadrado más 2. Su gráfica, ¿verdad? Su gráfica será un desplazamiento de y es igual a x cuadrado, 2 unidades hacia arriba. Si conozco y es igual a x cuadrado, conozco su gráfica, pues sé la gráfica de x cuadrado más 2. Es la misma gráfica y es igual a x cuadrado desplazada 2 unidades hacia arriba. Así que en el desplazamiento vertical, si le estoy sumando a la y, no a la x, le estoy sumando a la y. Entonces, cuando estoy sumándole a la y, estoy desplazando hacia arriba. Si yo lo hubiese restado a la y, estaría desplazando hacia abajo. Ya conocemos que el desplazamiento vertical de una función está relacionado con funciones donde se le resta directamente a la y o se le suma directamente a la y. Bien. Ya hemos visto que cuando se le suma o resta directamente a la x, el desplazamiento es horizontal. Si se le suma a la x, el desplazamiento es hacia la izquierda. Si se le resta a la x, el desplazamiento es hacia la derecha. Mientras que el desplazamiento vertical necesita que se le sume o reste a la y. No a la x directamente, sino a la y. Si se le suma a la y, el desplazamiento será hacia arriba. Si se le resta a la y, el desplazamiento será hacia abajo. En nuestro ejercicio, nuestra función original es y igual a x cuadrado. Así que x cuadrado es nuestra y. Cualquier suma o resta a ese x cuadrado provocará un desplazamiento vertical de esa gráfica. Conociendo la gráfica de la función y es igual a x cuadrado, veamos cómo sería la gráfica de la función f de x es igual a x cuadrado menos 2. Nuevamente, le estamos restando a la y, porque la y es x cuadrado, es decir, ya la variable sufrió las modificaciones propias de la función y luego va a sufrir una suma o una resta, en este caso una resta, para ilustrar el desplazamiento vertical hacia abajo. Si nos preguntamos cuál es el valor más pequeño posible que puede obtenerse de x cuadrado, la respuesta es 0. X cuadrado puede ser 0 o más. ¿Cuál es el valor más pequeño posible de x cuadrado? 0. Si el valor más pequeño posible de x cuadrado es 0, ¿cuál sería el valor más pequeño de x cuadrado menos 2? Pues negativo 2. Así que no va a haber ningún punto por debajo de negativo 2. El punto más bajo de la nueva gráfica será 0 acompañado de negativo 2. Pues vamos a ilustrar el vértice, que es el punto 0 acompañado de negativo 2. Ustedes pueden observar, ¿qué pueden observar en relación a los vértices de cada una de estas gráficas? El vértice de la parábola original corresponde al punto 0, 0. El vértice de la nueva parábola desplazada es el punto 0, menos 2. Así que hubo un desplazamiento 2 unidades hacia abajo. Y así le va a pasar a todos los demás puntos de la gráfica que hemos trazado.
Si el punto menos 2, 4 está a una altura de 4, ahora la altura va a ser 2 unidades por debajo de 4, va a estar a una altura de 2. Así que el punto menos 2,2 pertenece a la nueva gráfica. El punto menos 1, 1 está a una altura de 1. Si algo que está a una altura de 1, yo lo desplazo 2 unidades hacia abajo, de 1 va a descender a negativo 1, ¿verdad? Así que desplazo una hacia abajo, llego a un nivel 0, una más para llegar a 2, sería llegar a una altura de negativo 1. Por lo tanto, el punto menos 1 pertenece a la gráfica. Bien, ya conocemos el desplazamiento del vértice, 2 unidades hacia abajo. Veamos el punto 1, 1. Si desplazamos el punto 1, 1, que está a una altura de 1, 2 unidades hacia abajo, estaría a una altura de negativo 1. Y si conocemos el punto 2, 4, que está a una altura de 4, 2 unidades hacia abajo, haría que esté a una altura de 2. Por lo tanto, el punto 2, 2 pertenece a la gráfica de esta función que estamos trazando en este momento. Por lo tanto, ya tengo los puntos desplazados y podemos trazar una gráfica que, como es de costumbre, la voy a mostrar de forma entrecortada. ¿Okay? Nuevamente, si este es el vértice de una parábola, recuerden que la palabra vértice, porque estamos hablando específicamente de una parábola. ¿Bien? Esto no es una característica de todas las gráficas, pero por la apariencia que tiene la parábola me pareció un perfecto ejemplo para mostrar los desplazamientos, tanto horizontales como verticales. Entonces, veamos la concavidad que muestra la gráfica del desplazamiento. Noten que todos los desplazamientos simplemente fueron precisamente eso, desplazamientos, no hubo cambio en conformación, la gráfica no se puso más abierta ni más cerrada, no cambió su forma, simplemente fue la misma gráfica que sube, que baja o que se desplaza hacia un lado, se desplaza hacia el otro. Bien, esas son las modificaciones que se obtienen, esos son los desplazamientos que se obtienen por sumar o restar, ya sea a la variable x o a la propia y. Veamos entonces esto es una aproximación. Vean por aquí otra aproximación. Bien, nuevamente quiero que observen lo siguiente. El desplazamiento fue vertical. Así que aunque dé la ilusión óptica de que estos dos segmentos, los dos segmentos derechos y los dos segmentos izquierdos, parecen estar muy cercanos en relación a la parte inferior de ambas de la gráfica superior en relación a su distancia a la inferior. La distancia entre ambas es la misma, pero usted lo tiene que ver de forma vertical. Así que si aquí hay 2 unidades, esas 2 unidades se van a mantener a lo largo de la gráfica en toda su extensión, ¿ok? Así que nuevamente no lo vea como una carretera que aquí es ancha y aquí es angosta, no lo vea así. Véalo solamente a nivel vertical, en la dirección vertical. Así que las 2 unidades verticales en separación se van a mantener a lo largo de todo el trayecto, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por lo tanto, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Cuando le sumamos a la X, vamos a desplazar la gráfica hacia la izquierda. Cuando le restamos a la X, vamos a desplazar la gráfica a la derecha. Cuando le sumamos a la Y, desplazamos la gráfica hacia arriba. Cuando le restamos a la Y, desplazamos la gráfica hacia abajo. Así que hemos visto desplazamiento. Todo esto ha sido desplazamiento. Bien. Por lo tanto, si nos preguntamos cuál sería la gráfica de la función f de x es igual a x cuadrado
menos 2, tenemos que saber que su gráfica será un desplazamiento en relación a la gráfica original. Un desplazamiento de y es igual a x cuadrado, 2 unidades hacia abajo. Bien, 2 unidades hacia abajo. Por lo tanto, cuando le sumamos o restamos a la x, el desplazamiento de la gráfica será horizontal. Si le sumamos a la x, el desplazamiento será a la izquierda. Si le restamos a la x, el desplazamiento será hacia la derecha. Mientras, si le sumamos o restamos a la y, el desplazamiento será vertical. Si le sumamos a la y, el desplazamiento será hacia arriba. Si le restamos a la y, el desplazamiento será hacia abajo. ¿Bien? Así que, recapitulando los 4 puntos, vamos a resumir los 4 detalles principales del desplazamiento. ¿Ok? Si hablamos de desplazamiento, específicamente hablamos del horizontal. Si el desplazamiento es horizontal, tenemos que f de x más c equivale a desplazar la gráfica original, es decir, f de x desplazada c unidades a la izquierda. Mientras f de x menos c implica que la función original, o tomaremos su gráfica y la desplazaremos, f de x desplazada c unidades a la derecha. C unidades a la derecha. Si sumamos a la x, desplazamos a la izquierda. Si le restamos a la x, desplazamos la gráfica original a la derecha. Bien. Ahora, ¿cómo sería el desplazamiento vertical? Cuando el desplazamiento es vertical, lo que quiere decir es que le estamos sumando a la y, tendríamos lo siguiente: f de x más c, note que la c está sumando hacia la f de x, no a la x, implica que es f de x desplazada c unidades hacia arriba. Los desplazamientos verticales van en el mismo sentido que la operación matemática. Y f de x menos c, su gráfica es
la misma gráfica de f de x desplazada c unidades hacia abajo. Así que tenemos los 4 puntos importantes del desplazamiento. Es importante señalar que una gráfica puede tener desplazamiento tanto horizontal como vertical en un mismo ejercicio. ¿Sí? Usted puede coger la misma gráfica de x cuadrado, la gráfica de x a la 3, la gráfica raíz cuadrada de x, la de valor absoluto de x. Cualquier gráfica básica la puede desplazar horizontal y al mismo tiempo vertical. Eso sí se puede hacer. Y eso será lo que explicaremos en futuros videos.